Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes. Amados hermanos y hermanas en la fe. Les traigo el libro de Primera de Samuel, en su capítulo 2, los versos 12 al 36, que tiene por tema el pecado de los hijos de Elí. No hace falta leer, tengo suficiente conocimiento en este tema. Nosotros no estamos acostumbrados de querer explicar cosas del Antiguo Testamento. Hay alguna gente que piensa que por la gracia de Cristo solo se tiene que hablar de las cosas del Nuevo Testamento, pero no entienden que son las mismas enseñanzas. Son las personas que tienen oídos pueden entender las cosas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. O sea, las cosas no cambian. Solo hay que leer pidiendo sabiduría a Dios. Vas a ver cómo las cosas dan vuelta en el mismo lugar. Solo es pedir sabiduría a Dios. Todo lo que escucháis aquí ya está en el Nuevo Testamento. Aquí hay que entender que Elí fue escogido por Dios en Israel. Y todos sabemos que era un gran líder Elí. Luego tuvo hijos que todos trabajaban en el tabernáculo de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con Elí? ¿Por qué sus hijos entraron en esa dimensión de pecar contra Dios? Elí es como un siervo de nuestros tiempos también. Voy a dar un ejemplo de lo que nosotros vivimos. Hay mucha gente que Dios ha escogido y son personas líderes en las congregaciones del mundo entero. Yo siempre hablo aquí del mundo entero del cristianismo. Yo no hablo aquí específicamente de un país. Mi evangelio es para todos en el mundo. Ya no hablo por mi propio país, hablo por todo el cristianismo. Porque aquí los mensajes van a donde quiera que lleguen. Donde una persona pueda escuchar, escuchará. Si acepta, Dios recibirá la gloria. Entonces, Elí es un líder. Alguien escogido por Dios. Entonces, una persona que empieza a hacer la obra de Dios. ¿Qué pasa? Con el tiempo puede tener colaboradores. Aquí no hablamos exactamente de los hijos que tuvo Elí de nacimiento. Se puede hablar también de colaboradores, de un líder ha cogido a gente desde temprano y les ha instruido. O sea, se puede hablar de esta manera. Entonces, estos colaboradores que ya parecen hijos, entonces empiezan a hacer cosas que no agradan a Dios. Y alguien como Elí, que es el líder de este lugar, en vez de empezar a hablar a estas personas, empieza a tolerar estas situaciones. Esto es lo que ocurre en nuestros tiempos, así como ocurría con esta gente. No están exentos de todo lo que estamos viendo hoy. También hacían errores, cometieron errores. Entonces, los colaboradores empiezan a vivir como quieren. Podemos ver casos en la curación donde la gente empieza a fornicar, ministros de Dios, abusar a las chicas que están en la iglesia, hacer lo que quieran. Entonces, un líder como Elí, en vez de sentar a estas personas y hablarlas, empieza a pasarse de ello y empieza a tolerar todo. Quizás porque estos colaboradores le ayudan en otras cosas, en algo que le beneficia. Entonces, empieza a pasarse y no ve esas cosas porque se interesa solamente sobre su vida. Y eso se puede reflejar en Elí. Porque aquí Elí nos muestra claramente que no le interesaba estas cosas, se preocupaba mucho de él. Quizás empezó a hacer bien la obra de Dios, pero llegó un tiempo donde su vida propia ya era más importante que cualquier otra cosa. Pero no entendía que estaba bajo Dios y tenía un tabernáculo que llevar. Entonces, los hijos empezaron a hacer cosas. Por eso vemos aquí que los hijos hasta empezaron a entrar con mujeres dentro del tabernáculo de Dios. Imaginen esto.
O sea, este pecado ya había llegado hasta el colmo. Por eso Dios le apareció a Elí por medio de su mensajero, que vino a advertirle que como tú has tolerado eso y no has hecho nada, yo voy a sacar a todo hijo que tienes. No volverá a ser líder en mi congregación. Y le advirtió que estos hijos van a morir. ¿Por qué? Porque Elí había tolerado a sus hijos. Nunca les pudo reprender ni hacer nada. O sea, lo que venía era como querer hablar bien. Pero Dios no puede entender que a una persona que ha puesto como líder en un lugar para guiar a las ovejas, que esta persona tolere a las personas que están ahí, que sean colaboradores o hijos, que hagan lo que quieran. Dios no puede tolerar esto, porque sabe que tarde o temprano las cosas van a acabar mal. Y como Elí toleraba esto, por eso el Señor le advirtió a Elí que también iba a morir. Y esta profecía se cumple, porque si vamos leyendo este libro, vamos a ver al final que Elí al final murió por su desobediencia. Entonces, estos son los casos que nosotros vemos hoy en el cristianismo, en el mundo entero. Que hay un líder que está tolerando todo. Entonces Dios viene y le habla. Dios incluso puede traer a otra persona para hablar a esta persona. O sea, para reprenderla abiertamente. Que mira, Señor, ¿por qué estás tolerando estas cosas? Y esta persona no hace caso. Entonces puede darse que lo que va a acabar en esa congregación, porque yo mismo ya he vivido esto. Donde he ido a entrar en las congregaciones. Ya he vivido esto. En muchos líderes de las congregaciones, donde uno ha empezado con una congregación, por no querer hacer lo que Dios le ha mandado, la congregación se ha acabado. Las ovejas que estaban ahí se han ido todas. El mismo líder, los colaboradores, todo el mundo se ha ido. Y la iglesia está ahora cerrada. ¿Por qué? Por estos casos. Porque nosotros no queremos obedecer a Dios. No queremos actuar cuanto antes. Hay muchas iglesias cerradas. Están acabadas. El líder que estaba ahí ya ha quedado como un insensato en la calle. Como un tonto. Ya no sabe ni qué hacer. ¿Por qué? Por no escuchar a Dios. O sea, en la congregación no se puede tolerar el pecado. No es posible esto. Mi querido hermano y hermana, no es posible. Como líder en la congregación, hay que mirar todas las cosas con lupa. Siempre lo digo. O sea, el líder tiene una mayor responsabilidad en la iglesia. Y que tiene que observar todas las cosas. Porque cualquier cosa que ocurra ahí, va a rendirle cuentas a Dios. Mientras haga bien su trabajo, ya es una cosa. Si las ovejas se ponen rebeldes, es otra cosa. Porque Dios va a mirar al líder. Si el líder hace bien su obra, si las obras se ponen rebeldes, ya es otra cosa. Dios va a traer solución tarde o temprano. Si las ovejas quieren salir de la iglesia por rebeldía, Dios podrá permitir que vayan. Pero este líder, Dios le va a traer más gente. Así es como Dios actúa, porque Dios es justo y fiel. Pero si un líder no está haciendo nada donde hay pecado y está tolerando el pecado, tarde o temprano, si Dios trae a alguien y este líder no escucha, esta iglesia acabará. Estas cosas las vivimos. Hay muchas iglesias así en el mundo. ¿Por qué? Por tolerar el pecado. O sea que este tema nos enseña claramente que nadie tiene que tolerar el pecado. En ningún lugar del mundo. Hablo de los creyentes, mucho más en una congregación. O sea, hay que frenar estas cosas. Dios aborrece el pecado. Y nosotros tenemos que meterlo aquí. Que somos los que guiamos las ovejas de Dios. O sea, hay que ser celoso en la obra del Señor. O sea, no puedes tolerar el pecado en la iglesia. Porque el pecado es el que destruye todo. ¡Todo! El pecado destruye todo. O sea, lo que tú menosprecias así puede destruir una congregación entera. Y la gente empieza a dispersarse. Y esto es lo que pasó con Elí. Elí murió, sus hijos también murieron en la guerra.
Y el arca de Dios, el arca del pacto, los filisteos lo llevaron. O sea, por desobediencia. Por eso Dios tuvo que traer a otra persona, Samuel, y se lo dijo a Elí, que voy a levantar a otro siervo que va a venir a gobernar tu casa. Pero esta casa ya no va a pertenecerte ni a tus ancestros, ni a nadie, por desobediencia. Entonces, cuando Dios nos habla a tiempo, tenemos que tomar cuenta. Tenemos que reflexionar para no acabar como Elí. Que el Señor les guarde.